Siempre me preguntan por qué solo son palabras y no encarcelan a nadie. El asunto es que en las dictaduras es fácil encarcelar, también es sencillo fusilar, expulsar o arrestar a la familia. Pero por alguna razón, nosotros no queremos que sea fácil arrestar a la gente. Y sin juicio o rapidito castigar, además de la manera que quiera el líder. Eso suele pasar. Estados Unidos es una república democrática. Y eso significa que todo lo que está escrito en la ley, de la A a la Z, debe cumplirse. Y castigar, derrotar y destruir lo que fue difícil, así se hizo. Ahora estamos de blanco y otros en la mierda, pero mañana nosotros estaremos en la mierda. Por eso, legalmente, cumples todo lo que está escrito en la ley y sin prisas. En 2017, un exagente de inteligencia que trabajaba en el Congreso informó al FBI que Adam Schiff, entonces congresista demócrata de California, filtraba información secreta a la prensa para perjudicar al presidente Trump. De esto habló el famoso John Solomon en el programa de Hannity en Fox. Ya les he hablado de John. Es uno de nuestros principales periodistas de investigación. Este informante, según él, estuvo presente en la reunión. Él informa al FBI que Adam Schiff autorizó la filtración de información secreta para desacreditar a Donald Trump y tratar de crear ya sea un comité especial en el Congreso o un fiscal especial. Este denunciante fue oficial de inteligencia y trabajó 12 años en el equipo demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Cuando se dirigió al presidente, dio 4 entrevistas, proporcionó información secreta muy específica al FBI, porque el Departamento de Justicia simplemente decidió no ocuparse de eso. ¿Cuántas veces en la última década hemos escuchado, vamos a investigar esta filtración de información secreta? Y después de unos meses no pudimos resolver esa filtración de información secreta. En el caso de Adam Schiff, resolvieron algunas filtraciones de información secreta, pero el Departamento de Justicia decidió no actuar. Así que esta noche, el fiscal general, ex fiscales generales como Merrick Garland y Jeff Sessions, Rod Rosenstein, que actuaron en el caso de Rusia, recibieron respuestas a preguntas serias. ¿Sabían ellos sobre el caso de Adam Schiff? ¿Por qué permitieron que esto sucediera? ¿Y pasará algo en el actual Departamento de Justicia? El empleado se reunió 4 veces con el FBI, proporcionó información exhaustiva, muy específica. Eso fue claramente un delito, sin duda alguna. Pero ninguno de los fiscales generales, ni republicano ni demócrata, abrió un caso. Sessions Barra, Merrick Garland, Loretta Lynch, todos encubrieron este caso. En este caso, un testigo presencial en la misma habitación con Adam Schiff pudo entregar la información al FBI. Akash Patel entregó los documentos al Congreso. Por cierto, esta es la primera de varias investigaciones importantes sobre filtraciones que veremos pronto. Verán a otras personas importantes a quienes el FBI identificó claramente como quienes filtraron información secreta. Su propio personal los delató durante el interrogatorio del FBI. Otra vez no pasó nada, es el mismo patrón. ¿Esta dinámica cambiará? El Departamento de Justicia bajo Donald Trump. Pero resulta que empleados del Congreso, del Departamento de Justicia e incluso del Comité Central del Partido Demócrata, al acudir repetidamente al FBI, presentaron pruebas de los mismos delitos cometidos por varios demócratas de alto rango. ¿Qué estaba pasando? ¿Y luego qué? Algunos les decían, cállate, nosotros nos encargamos, vete tranquilo. A otros los sacaban del trabajo en silencio. Semkin, la correctora Yegorova Z. A Richard, por ejemplo, simplemente lo mataron de un disparo por la espalda. Sospechaban que compartió información sobre Hillary Clinton con Johnny Podesta y Wikileaks. Oh, qué crimen tan horrible. Durante el periodo de euforia demócrata en los medios de comunicación y de masas en Washington, surgió un grupo de personas jóvenes, periodistas que se llamaron a sí mismos Proyecto Veritas, es decir, Proyecto Verdad. Si recuerdan la famosa frase in vino veritas del escritor romano Plinio, creo que el viejo, parece que había 2. La verdad está en el vino. Periodistas disfrazados y con cámaras ocultas visitaban a funcionarios políticos, líderes sindicales, proxenetas, bandidos y prostitutas.
y debido a que se comportaban de cierta manera y en algunos lugares eran de cierta forma y cosas así, los consideraban como de los suyos y a menudo les contaban secretos que nadie debía saber. Ahora hablemos de su fusilamiento que duró varios meses. La investigación del exfiscal general de Estados Unidos, Bill Barr. Hola. Me llamo Patricia Lelis, soy periodista y tengo años trabajando en política. En 2018 me casé con un estadounidense, así que me mudé a Estados Unidos y empecé a trabajar como periodista en los Estados Unidos. Empecé a trabajar para Armstrong Williams en 2021 y me contrataron como periodista para sus estaciones de televisión. Trabajé para Armstrong Williams, a quien conocí por David Smith, dueño de Sinclair Broadcast Group. Él trabaja en política, afirma que es periodista, tiene varias estaciones de televisión y también es cabildero. Y es muy difícil decir quién es Armstrong Williams porque hasta ahora no tengo una respuesta para esa pregunta para ustedes. Después de un par de meses, Armstrong la transfirió a un trabajo más, como él dijo, responsable, Armstrong. Extranjeros adinerados que buscan visa o residencia en Estados Unidos. Armstrong era un cabildero cuyos clientes eran tanto locales como extranjeros. El primer contacto que tuve con el trabajo de cabildeo de Armstrong fue a través de la gestión de una visa en la que él estaba trabajando. Para los padres de Julian, Reíse, miña. Peter y Vivian Julian es millonario y no estadounidense. Ahora vive en Estados Unidos porque tiene una visa que también obtuvo a través de Armstrong. Pero en ese entonces yo no trabajaba para Armstrong. Armstrong Williams me ofreció $700,000 solo por la visa de Julian. Esa es una cantidad extraordinaria, damas y caballeros. Normalmente el costo es de $12,000 a $20,000, de $12,000 a $20,000. Si realmente lo discutimos, él me ofreció $700,000 solo por el caso de Juliana Wiesen y tengo contratos para eso. Recuerdo que él quería que yo tomara un proyecto de alrededor de $1,5 millones, $1 millón, $1,3 millones. Le dije que no me sentía cómoda porque sabes cómo soy con esto. Lo voy a explicar. Siempre dice que no entiendo el sistema ni el negocio porque no soy de aquí. Esto cuesta tener una visa para vivir en Estados Unidos. Esto fue lo que me ofreció, pero al final no firmó el contrato. Pero le dije, escucha, solo empezaré a trabajar en esto si tengo un contrato. Después de varias conversaciones, finalmente aceptó firmar el contrato. Hasta ahora suena como un cuento de hadas. Todos los pagos fueron hechos por Julián directamente a mi cuenta bancaria, tal como lo indicamos en el contrato. Entonces, mi papel era enfocarme en el plan de negocios y juntar todo para que Armstrong y sus amigos pudieran enviarlo Al gobierno. Yo Conocí a Clyde Bunnell por Armstrong, quien decía ser su abogado. Él también representa a Housetalk Holdings, la llamamos la compañía Housetalk Holdings. Y Clyde siempre está involucrado en todo, siempre está como al tanto de todo. Creo que ahora Clyde fue elegido en Nueva York. En todo lo que hacía estaba bajo la supervisión de Clyde Bunnell la mayor parte del tiempo. Él es como la persona que me dice qué debo hacer y cómo debo hacerlo, o por ejemplo, con quién debo ponerme en contacto. Así que él siempre está ahí, siempre está involucrado en todo, en cada cosa. El socio de Armstrong era Bill Barr. Bill es el mismo que les garantizaba a sus clientes súper ricos que el asunto que él tomaba se resolvería a su satisfacción. La compañía. Así que básicamente ellos crean una compañía falsa que yo ayudé a crear con ellos y nunca lanzaron esa compañía. Estas compañías no tienen ninguna operación real y eso es ilegal. Me di cuenta solo después de muchas situaciones que cada persona miente a los gobiernos por las visas. Ellos venden compañías como si fueran para el público.
como, oh, voy a crear esta gran compañía y hablamos de todos estos ricos y multimillonarios juntos. Al revisar los archivos, vemos que tras obtener sus green cards o visas, estas personas nunca trabajan en la empresa que debían abrir. Esa empresa es completamente falsa, no existe. Se creaba una empresa ficticia, se hacía un plan de negocios y se depositaba el financiamiento en el banco. Al gobierno de Estados Unidos le explicaban que íbamos a crear empleos, contratar estadounidenses y producir productos necesarios en América. Bill Barr llevaba esos documentos, conseguía los permisos necesarios y luego se olvidaban de la empresa creada. Y por supuesto el dinero que estaba en el banco lo sacaban de vuelta. Entonces noté que probablemente todas las visas en la oficina eran fraudulentas. Bill Barr sabe que las empresas que aplicaban para la visa no eran reales, porque después de que los padres de Julien recibieron sus visas, lo vi y le dije, ¿sabes? Tenemos que empezar a trabajar en esta empresa y hacer todo. Y él dijo, oh, no te preocupes por eso, todo va a estar bien. Armstrong y Bill Barr tenían un contacto dentro del gobierno, creo que el nombre de ese tipo era Jonathan Coens. Según entiendo, todos en Armstrong y Bill Barr sabían, como si la empresa fuera falsa. Pero una cosa que ellos toman en cuenta es que después de que recibes la aprobación, después de que recibes La visa, el gobierno. no verificas si realmente trabajas en tu empresa, ¿entiendes? Si iniciaste la empresa o no, ellos no lo verifican. Por eso siempre cuentan con eso. Engañar al sistema de inmigración y al gobierno es más fácil de lo que muchos creen. Y tengo pruebas de eso porque eso es exactamente lo que hacen Armstrong y Bill Barr lo está haciendo. Esto no es solo un delito menor, es un fraude repetido y multimillonario contra el Servicio Federal de los Estados Unidos. Esto se castiga y se castiga seriamente. Barr y Williams se asustaron. Ellos pensaban que habían comprado a la chica. Además, como no era estadounidense, desde su punto de vista, debía mentir, engañar y venderse por dinero fácilmente. Luego le escribieron a KDR diciéndole, ¿qué te pasa? Eres latina. Una residente latinoamericana, creo que mexicana, descubrió con horror que tenía moral y conciencia y acudió al FBI, sobre qué informaron a Bartulle y así empezó todo. Muy... Fácil de entender. ¿Por qué me persiguen a mí y a nadie más acusan ni persiguen? Muy fácil. Llamé al FBI para informar sobre Billy Barr y Armstrong Williams. Tengo grabaciones de cada reunión. Una reunión puede ser sobre una visa para alguien, otra sobre el 6 de enero o el caso de Rick. Tengo una cita que dice que, según Barre, el FBI pronto irá a la casa de Trump. Y una cosa que escuché a menudo es cómo planean evitar que Trump regrese a Estados Unidos. Una cosa que entendí muy rápido y desde el principio es que Bill Barr es alguien extremadamente importante. Recuerdo que la principal conversación en ese momento era sobre de qué cargo podían acusarlo. Aquí está. En todas las administraciones estadounidenses que recuerdo, el fiscal general solía ser el asesor y amigo más cercano del presidente. Recordemos que Kennedy, por ejemplo, nombró a su hermano menor para ese puesto y este defensor ideaba cómo difamar a Trump para que nunca más pudiera convertirse en presidente. Eso se llama protección, es decir, protección para operaciones encubiertas. Bill Barr brindaba protección y refugio a estafadores y ladrones. Bueno, como decían que Hunter Biden protegía a prostitutas rusas. Por eso recibió de Baturina, al menos una vez, $3 millones. Por eso, en cuanto Patricia, así se llama esta chica, Patricia, acudió al FBI, se lo informaron a Barr, le pidieron entregar documentos, testimonios y grabaciones, todo lo que tenía. Pero ella ya entendía en ese momento que esa era su única protección. La bombardearon, la persuadieron, la presionaron, la asustaron. Incluso le informaron que su green card sería cancelada. Y en esas reuniones comencé a tomar notas y guardar todo para demostrar lo que ocurría.
Una cosa que entendí muy bien es que Bill Barr y Armstrong y todos los políticos también están muy enfocados en cómo van a detener a Trump. Y una cosa que escuché a menudo es cómo planean evitar que Trump regrese a Estados Unidos. Eso Todo lo que ocurrió con los juicios de Trump entre su primer y segundo mandato fue una sola operación en varios frentes con distintos cargos y fiscales. Y todo eso fue inventado. Pero son tantos que desde su punto de vista o Trump debía quebrarse o la gente terminaría creyendo que donde hay humo hay fuego. Está bien. En esa reunión también hablamos sobre la reunión que tuvimos con Facebook y sobre la persona en Facebook que nos ayudaba y nos daba indicaciones para crear contenido en contra de Trump y en contra del 6 de enero. Se llamaba Daniel. En redes sociales se organizó un programa de insinuaciones, engaños y falsificaciones sobre Trump y las supuestas manifestaciones violentas del 6 de enero de 2020 en Washington. Por cierto, yo tenía algunos conocidos allí y sus relatos eran muy diferentes de lo que nos contaba la televisión, lo que escribían los periódicos y lo que se discutía en las redes sociales. Esto Fue como una de las primeras reuniones sobre el plan que desarrollaron para perseguir a todos los que trabajan o apoyan a Trump. Y eso fue el 13 de septiembre de 2021. En 2021, demócratas y pseudo-republicanos comenzaron a preparar juicios contra quienes pudieran ayudar a Trump a volver a la Casa Blanca. No les importaba si era verdad o no, si era legal o no, si era bueno para el país o no. Solo protegían su plato de comida caliente y grasosa. Eso era lo único que les importaba. En esa reunión estábamos yo, Armstrong Shermichael y Bill Barr por teléfono y ellos hablaban sobre el comité del 6 de enero. Autorizaron al comité a investigar los eventos del 6 de enero. Empezamos como con algunos nombres, también dieron muchos nombres aquí. Y aquí tengo una cita, fue algo así como esto. Barr y Cheney en su momento se enfocaron en Roger Stone, Rod Setario y Benani, así como en Kimberly Guilford, quien es cercana a Trump, nombrado. Nancy Pelosi, comité para investigar supuestos crímenes del 6 de enero. Y los conspiradores de la oficina de Williams, además de Bill Barr, estaban preparando trampas. Bueno, artimañas legales del círculo de Trump. Ni políticos, solo amigos y conocidos de su círculo cercano. Armstrong Williams convencía a la gente de ir a donde él conocía su vida. Espera la trampa en la colina del Capitolio, el 6 de enero. Él tiene un programa de radio y podcasts. Fingía estar a favor de Trump, pero Esas personas también están ahí. Porque personas como Armstrong les decían que estuvieran ahí, les decían que no, que está bien si están aquí. Cuando empiezan a pasar cosas, Armstrong dice, no, podemos entrar, háganlo. ¿Quién le hace eso a la gente? responder, querida Patricia, a esa pregunta. ¿Qué clase de personas son esas que actúan así? La respuesta es simple. 2 palabras, bastardos y desgraciados. Así actúan los bastardos y desgraciados. Desde hace mucho tiempo digo que hoy en día quienes están en contra de Trump son o idiotas, zombificados, o bastardos y desgraciados. Y además de eso, solo personas que no están psicológicamente del todo sanas. Cuando no pueden controlar sus acciones, las emociones superan cualquier control que puedan tener sobre sí mismos, como se dice, sobre sí mismos. ¿Y qué hacen con el control? Establecerlo sobre uno mismo. No sé, tal vez no se dice así. Al empezar a intentar entender la maraña de intrigas, Patricia explicó que los conspiradores tenían teléfonos no registrados, sin dueño, sin nombre, que de vez en cuando eran destruidos y reemplazados por otros nuevos. Y políticos, conspiradores, fiscales, donadores. Ellos tenían una red de comunicación fuera del alcance de cualquier vigilancia. Y entonces ella recibió un mensaje en su teléfono que decía,
Ya sé lo que estás haciendo y esto te va a salir mal, terminará. Luego terminaré con tu vida. Cualquiera que se cruce en mi camino será destruido. Sabemos que hablas con la Fiscalía General. ¿De dónde obtuvieron esa información? Igual que yo, del FBI y la Fiscalía General. Esto Es muy sencillo. Yo llamé a la Oficina Federal de Investigaciones para denunciar a Billy Barre y Armstrong Williams, amigos influyentes. Le pagaron por instalar como una televisión. Así es fácil lavar dinero. Hablé varias veces con Bill Barr, Finibis, Qatar, Turkish Airlines y el embajador turco. Por ejemplo, al final envío cosas por correo a Finibis porque tengo su dirección y un excelente número de teléfono. Es como si él me dijera que algún chofer de Qatar va a traer algo y me pidió que no lo abriera. Cuando empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando, pensé que necesitaba tener pruebas de todo lo que decía. Un día fui a la oficina y tomé los teléfonos que usamos para llamar a algunos políticos y a otras personas. Cuando él se dio cuenta de que yo había tomado todos esos teléfonos y todas mis grabaciones, porque él también quería mis grabaciones y todo lo demás, empezó como a enviarme amenazas de muerte, Patricia. dice que las amenazas de muerte en su vida las envió Armstrong Williams. Parece que no fue el único. Y, al parecer, después del asesinato de Seth Rich en circunstancias similares y la muerte de más de 80 personas del círculo de Clinton, hay que tomar en serio las amenazas de los políticos del pantano de Washington. Mucho. Muy pronto descubro que esto es simplemente sobre corrupción y poder. Y ya he visto mucha corrupción, mucha lucha por el poder en países latinoamericanos, pero nunca fue como lo que vi en la oficina de Armstrong. No tienen abogados para las personas que trabajan con ellos, no tienen abogados para su propio país. Por ejemplo, En las reuniones se discutía cómo transferir dinero, tanto desde Turquía como desde Qatar, a los políticos estadounidenses. Como entenderás, no era por la belleza de los ojos de esos políticos. Nosotros usamos un teléfono desechable desde que empecé a trabajar para Armstrong. Es algo muy común en la oficina. Todos usan un teléfono desechable para llamar a los políticos o a quien sea. Al darme cuenta de lo que pasaba, pensé que necesitaba pruebas de lo que decía. Debo demostrarlo, por ejemplo, con notas. Necesito guardar nombres, números de A, L o L direcciones y todo lo posible para probar lo que digo. En los teléfonos desechables, por ejemplo, aparecen direcciones y números de las personas con las que hablamos. Por ejemplo, este es para Fannie Willis, lo que significa que usamos estos teléfonos desechables solo para hablar con ella. Tengo un teléfono desechable que usamos para llamar a Barr o un teléfono desechable que creo usamos para llamar a Naitan Weidu. Así terminé con estos teléfonos desechables. Tengo uno de Qatar y empecé a usarlos. En 2021 tomé los teléfonos desechables y me los quedé cuando decidí informar al FBI. Lindos. Personas amables y buenas soñaban con una buena vida para los estadounidenses. Por supuesto que soñaban. No le harían daño ni a una mosca, ni siquiera robarían una hoja de higuera. Siempre, siempre dicen la verdad y nada más que la verdad, nada más. Aquí están los que nos acusan a nosotros, que somos nosotros los que estamos en contra de la democracia. Ellos son los que lo dicen. Barr lanzó una operación para neutralizar a Patricia. ¿Cómo sobrevivió? Personalmente no me queda claro, pero de alguna manera sobrevivió. Los contribuyentes pagábamos la vigilancia de Patricia, el tiempo de los empleados, analistas y agentes que la acompañaban. Ahora en Bombard están investigando. Esto es precisamente lo de Armstrong y Barr. Últimamente no andan bien del estómago. Creo que ambos están pensando en huir a Qatar o Turquía. La valiente niña Patricia Olivera Leves, gracias a ella por su valentía y honestidad. Muchos se venden por menos dinero. En 200 días en la Casa Blanca, en el ámbito internacional, Trump logró sofocar varios focos de violencia.
Trump inició un nuevo gran proceso de cambio en nuestra civilización, pasar de resolver los problemas por la fuerza a resolverlos mediante presión económica o incentivos. Escuchen a Tammy Bruce, quien augura un gran futuro para la administración y los presidentes. Este logro se suma a los acuerdos de paz entre Camboya y Tailandia, Israel e Irán, Ruanda y República Democrática del Congo, India y Pakistán, Egipto y Etiopía, y Serbia y Kosovo. Además del notable logro de los acuerdos de Abraham. Por cierto, acaba de llegar la noticia de que Tammy asumirá el cargo de subrepresentante de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas. El representante será Mike Waltz, ex asesor presidencial en seguridad nacional. Pero algo me dice que Tammy está ahí como respaldo y para convertirse después en la representante de Estados Unidos. Y aquí está la sesión informativa en la Casa Blanca. El viernes por la mañana, el presidente Trump viajará a Anchorage, Alaska, para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. La brutal guerra entre Rusia y Ucrania estalló bajo el liderazgo incompetente de Joe Biden, pero el presidente Trump está decidido a intentar terminar esta guerra y detener los asesinatos. Como el presidente ha dicho repetidamente, su fuerte preferencia siempre será la paz y la colaboración. ¿Cuándo podrían estar esos resultados? Actualmente no hay ningún líder en el mundo que esté más comprometido con prevenir o terminar guerras que el presidente Donald Trump. Vean lo que ocurrió en la Casa Blanca el viernes cuando Trump recibió al presidente de Azerbaiyán y al primer ministro de Armenia. Logró que ambos líderes firmaran una histórica declaración de paz, poniendo fin a un largo conflicto que desestabilizó la región y cobró muchas vidas. En otras noticias, seguimos viendo informes económicos positivos en todos los ámbitos. El informe de hoy sobre el índice de precios al consumidor mostró que la inflación volvió a superar las expectativas del mercado y que la inflación se mantiene estable. En general, la inflación fue en promedio del 1.9% anual. En los primeros 6 meses de Trump, los precios de productos cotidianos siguen bajando. En julio, los precios de los energéticos bajaron, la gasolina casi un 10% y el propano un 25% comparado con el año pasado. Los precios de los huevos volvieron a bajar en julio y han disminuido un 20% desde que el presidente Trump asumió el cargo. La inflación en el sector de la vivienda, que es la mayor contribución a la inflación general, se encuentra en su nivel más bajo desde octubre de 2021. El crecimiento de los salarios de los trabajadores estadounidenses vuelve a superar la inflación. Con la baja de la inflación, esta administración mantiene su compromiso de devolver más dinero a los estadounidenses. Creció 13% respecto al año pasado y ha subido cada mes desde que Trump asumió el cargo. El optimismo de las pequeñas empresas también llegó a su mayor nivel en 5 meses, según el informe de hoy. Ignoren a los alarmistas y confíen en el presidente Trump, es nuestro lema en la Casa Blanca. La agenda económica de América Primero está funcionando. La Casa Blanca quiere que no esperemos tanto, como que no esperen conclusiones, no esperen acuerdos ni planes. Es una reunión del mediador con una de las partes para tener una idea de lo que Rusia quiere y lo que Rusia ofrece. Creo que eso es una tontería, disculpen. Hay videollamadas, hubo largas conversaciones, hubo aclaraciones a través de intermediarios y enviados, como Dmitriev y Vitkov. Sí, de todo ha habido, creo que sí. Había un problema por el cual nada salía bien. Era que Rusia no tenía el deseo de terminar la guerra porque pensaban que les convenía prolongarla. Entonces hay muchas ventajas en continuarla y pocas o ninguna desventaja. ¿Y qué? Morirán otros 25 a 30 mil soldados, sea de una región lejana o no. A Vladimir Vladimirovich no le importa eso. Pero aquí pasó algo que hizo que Vladimir Vladimirovich le pidiera a Trump una reunión. O sea, se puede esperar que haya un deseo o alguna razón para terminar la guerra. Y apareció. Espero que sea algo serio, porque si no, esto no tendrá presión ni grandes concesiones. En reuniones como estas, o se dedican a trabajar en el último 10% del acuerdo de los arreglos, o afinan detalles o solo aparentan, pero este no es el caso.
Como ya mencioné, están puliendo los últimos porcentajes. O tal vez Putin necesita hablar de algo con Trump sin temor a que el mundo lo sepa, o quieren que el acuerdo tenga dos partes. Los rusos, Putin, quieren una parte pública y otra secreta. También, por así decirlo, no es la primera vez que hacen algo así. Empezando por Hitler y muchas otras veces. Kerol Levitt dijo que esto es solo para escuchar. Quizá Putin quiera decirle o escuchar algo de Trump directamente, uno a uno, cara a cara. Quizá busca que Estados Unidos lo ayude a huir de Rusia o, por el contrario, algo distinto. Descubrió algo sobre Trump y salió a asustar. Trump aceptó escuchar. Ni siquiera podemos adivinar qué significa eso en realidad. Pero está claro, Zelensky no necesita estar ahí. Absolutamente no es asunto suyo. Él está ahí, pero no está listo para pelear. En una negociación de primavera, él aportará emoción a la conversación, lo cual es precisamente lo que hay que evitar en estas y, por cierto, en cualquier... Otras negociaciones. Son las emociones. Es interesante que otra vez el internet ucraniano está lleno de odio hacia Trump. ¿Alguien puede explicarlo? O la única persona que quiere detenerles la guerra, lo odian por eso, pero la dirigencia y la élite de Ucrania están listas para perder la guerra, para, como se dice, caer bajo el yugo, por así decirlo, de la Rusia de Putin, o mejor dicho, no de Rusia, sino de la cooperativa Ósero de Putin. Sacrificar a todo el país con tal de que Trump no lo logre, aunque él solo quería, en este caso, detener la guerra. Para evitar que Trump detenga la guerra, sacrificaremos todo, incluso a nuestros hijos y la patria, con tal de que no lo logre. Leo muy atentamente lo que escriben en ruso, y cuando escriben en ucraniano, lo traduzco. Google, por supuesto, traduce de manera torpe, pero bastante precisa. Es un fenómeno sorprendente. ¿Y qué hay sobre el fenómeno sorprendente? Si la mitad de Estados Unidos no deseara el mal a su país, Trump no habría triunfado. Entonces, si se trata de construir una sociedad más productiva y segura, yo diría que es un rasgo nacional de los ucranianos. Pero resulta que el deseo de hacerse daño a uno mismo solo para que a esa persona que odiamos, ni siquiera a un grupo de personas, sino a una sola, también le vaya mal, es más fuerte. Eso es claramente una cualidad universal. Homo sapiens, señores. Abajo está el enlace a mi libro gratis, la continuación y el enlace para patrocinio. Son $4 al mes o más, que serán de mucha ayuda para el canal. El 100% de sus donaciones se han destinado y destinarán al mantenimiento técnico del canal. Y ahora, muchísimas gracias por escuchar. De verdad, gracias por escuchar. Me escriben cosas muy agradables y eso me gusta mucho, sinceramente. Pero me parece que lo más importante sería intentar compartir estos videos, lo que llaman share en internet. Sí, enviarlos a amigos, conocidos en general, ponerlos en algunos grupos. Porque mientras más personas entiendan claramente lo que está pasando, yo no impongo mi punto de vista, sí, lo tengo, lo comparto, pero no lo impongo. Les cuento lo que está pasando y luego les doy mi punto de vista. Y hay muchísima gente que no tiene la menor idea de lo que está pasando. Simplemente, ¿qué está pasando? A veces estoy en canales allá, en los ucranianos. Bueno, o sea, yo hablo en ruso, pero digamos canales ucranianos, canales rusos, canales en ruso en otros países, etcétera. Y en la mayoría de los casos, luego veo los comentarios y dicen, eso es mentira, o está inventando cosas. Pero yo simplemente digo los hechos tal como son. Bueno, está bien, adiós. Ya he hablado mucho, así que vamos a despedirnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.